patologías. Hay un sinfín de patologías monocíclicas. Voy a tocar solamente las tres más importantes. Vamos a determinar el origen de los trastornos y vamos a ver cómo repercuten en el organismo cuando estos están presentes. Y vamos a establecer el diagnóstico y algunos tratamientos para evitar las complicaciones, porque el problema de este tipo de patologías son las complicaciones. Entonces, habíamos visto que nosotros al tener un laboratorio donde tenemos un volumen corpuscular medio de entre 80 y 100 centilitros, tenemos tres principales circunstancias. La primera que hemos visto, las enfermedades inflamatorias. Les había dicho, las microcitosis son las enfermedades inflamatorias en fase crónica. Aquí es en fase aguda, porque todavía no, la cantidad de citoquinas no le da tiempo al organismo a tener las alteraciones que normalmente tiene una microcitosis. Luego tenemos a las hemólisis y finalmente tenemos a las hemorragias. Dentro de las enfermedades inflamatorias tenemos a las, como ustedes pueden observar, a todo lo que es inflamación crónica. Vamos a tener principalmente aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal o razones, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o obvias razones, porque estas dos van a acompañarse de hipoxia. Entonces la hipoxia va a estimular la producción eritrocitaria, pero al producir un proceso inflamatorio importante, esto va a liberar grandes cantidades de interleucinas. Tenemos también a la enfermedad de Addison. Dentro de los procesos inflamatorios tenemos a las enfermedades propias de la tercera edad, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, el lupus eritematoso, etc. Luego tenemos a los procesos infecciosos. Sí, existen procesos infecciosos que también van a causar con un proceso inflamatorio. Tenemos a la tuberculosis, la neumonía, abscesos y pacientes portadores de HIV. Luego tenemos principalmente a los grandes quemados, porque su injuria es importante y esto condiciona un proceso inflamatorio agudísimo. Neoplasias todas. Con las hepatopatías, principalmente las hepatopatías crónicas post-alcoholismo o post-virales, también van a condicionar a un proceso inflamatorio. Y finalmente tenemos al alcoholismo. Entonces, esto es lo que nos hace a nosotros diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria crónica en fase crónica. En la fase crónica sabemos que la ferritina está baja, aquí puede estar normal e incluso está alta, y eso es lo que nos hace el diagnóstico diferencial. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Hemólisis es destrucción. Por lo tanto, significa acortamiento de la vida media del eritrocito. El eritrocito vive en término medio 123. Pero como tiene una circunstancia, esta circunstancia va a hacer que esa vida media se lleve tenga un término de más o menos entre 15 y 20 días. Por lo tanto, cuando hay una destrucción, ¿qué pasa? Sale su contenido. Tenemos la hemoglobina. Esa hemoglobina se queda en el torrente circulatorio. Y dependiendo de en qué lugar se da la hemólisis, vamos a ver la clínica que está presente. Y obviamente mi capacidad medular está normal, no hay alteración, porque el problema no es medular, no es en la estructuración, sino en el recambio rápido o en la destrucción acelerada. Entonces, mi sobrevida más o menos entre 15 y 20 días, hay una regeneración eritropoyética, mi médula es hiperplástica. ¿Por qué? Porque mi médula quiere compensar rápidamente esa deficiencia de oxígeno periférico. Y esto aumenta entre 6 y 8 veces. Por lo tanto, aquí, en este tipo de patologías, es donde tiene mayor importancia la presencia de reticulocitos. Entonces, hay una alteración en la estructuración de la piel, puede ser a causa de una mutación de la hemoglobina o una reacción antígeno-anticuerpo. Estas son las tres condiciones que van a hacer que este eritrocito tenga una fácil destrucción. Entonces va a haber un reclutamiento prematuro en el sistema reticuloendoteliano, en el vaso, y este
va a hacer que se destruya en forma excesiva y acelerada. Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, depende, les vuelvo a repetir, de dónde se lleva a cabo la hemólisis para ver la clínica y la patología en sí. Entonces, la hemólisis se clasifica de muchas maneras y se los he clasificado de la manera que ustedes puedan comprender lo más fácilmente posible. Hay de origen genético, puede ser adquirido o congénito. Según su mecanismo de acción, puede ser extracorpuscular o intracorpuscular. De acuerdo al sitio donde se lleva a cabo la hemólisis, puede ser intravascular y extravascular. Y de acuerdo a su origen, puede ser inmune y no inmune. Y esto se mezcla. No es así y tal como está en el diagrama. Esto se mezcla. Y aquí se los he mezclado para que ustedes entiendan un poquito más cómo se hace. Entonces, es una anemia hemolítica, es una destrucción acelerada con acortamiento de la vida renal. ¿Y cómo se va a clasificar? En adquiridas, primero en genéticas y luego en adquiridas. Son los dos grandes grupos. Lo demás entra dentro de eso. Dentro de las genéticas tenemos a las membranopatías, a las enzimopatías y a las hemoglobinopatías. Y esta parte la hemos visto en la parte de glucositosis. Dentro de las membranopatías, si ustedes observan acá, estas son intracorpusculares y a la vez son extravasculares. Las enzimopatías de la misma manera y las hemoglobinopatías de la misma manera. En cambio, las adquiridas son las inmunes y no inmunes. Estas inmunes son PUMS positivo. Dentro de estas tenemos a la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es la única intracorpuscular, el resto es extracorpuscular. Y dentro de estas, esta es la única inmune. Las demás son no inmunes. Entonces, para que más o menos ustedes no se hagan un bollo y cabecitas, se los he clasificado de esa manera, pero es un poco más sencillo entender para ustedes. Porque vamos a hablar y se van a dar cuenta que todo se junta. La clínica y el examen clínico más su clínica, lo que el paciente menciona, se junta. Y según la clínica, son agudas y crónicas. Las agudas son intravasculares y se caracterizan por ictericia, hemoglobinuria y anemia. En cambio, las crónicas son extravasculares, tienen ictericia, esplenomegalia y poliomielitis. Entonces, pueden darse cuenta de que las cosas se hacen un relajo, un polvo. Es un poco complicado esta parte de las hemólisis, pero se los he tratado de hacer lo más razonable posible. Entonces, habíamos visto que existe una intravascular porque la ruptura ocurre dentro del vaso sanguíneo. Al romperse el eritrocito, se libera la hemoglobina. Esta hemoglobina se une a la albúmina. Y esta hemoglobina unida a la albúmina es eliminada por riñón. Por eso que el paciente tiene hematuria y hemoglobinuria. En cambio, la extravascular se lleva a cabo en el sistema reticuloendotelial del vaso. ¿Qué es lo que sucede cuando el eritrocito es fragmentado en el vaso? Se libera el hemo, se libera la globina. La globina se va a formar otras proteínas y el hemo se convierte en bilirrubina o en biliverdina, y esa biliverdina va a convertirse en bilirrubina para ser eliminada por vía fecal y por vía renal. No hay hemoglobinuria. Vamos a ver un poquito de las anemias hemolíticas intravasculares de origen inmune. Vamos a ver a las transfusionales por incompatibilidad ADO y RH. Esto se debe a que el eritrocito tiene en su membrana una sinfín de variedad de proteínas, que son proteínas estructurales y proteínas funcionales. Dentro de las proteínas estructurales, ustedes ya saben que existen las anginas, existen las glucoporinas, etc. Estas le van a permitir la flexibilidad del eritrocito. Adyacente a estas proteínas hay otras proteínas que también son estructurales, que se llaman proteínas del plaque y son proteínas de transmembrana.
los CDs o receptores de superficie del eritrocito son capaces de generar anticuerpos. Entonces, no solamente el grupo A, B, O el TH van a generar anticuerpos. Todas las proteínas de transmembrana en el eritrocito son capaces de generarlos. Entonces, cuando se forman los antígenos, vienen los anticuerpos y destruyen al eritrocito. Lo mismo sucede con la eritroblastosis fetal. Esto es más frecuente en la transfusión sanguínea, donde nosotros antes solamente tipificábamos el grupo el grupo ABO. Luego hemos podido observar que también con el RH se sucede lo mismo. En la eritroblastosis fetal es un poquito diferente, porque primero la madre se expone a los antígenos de RH positivo y recién genera los anticuerpos en una segunda oportunidad, y es cuando se sucede la eritroblastosis fetal, ¿no? Hay primero una exposición. En cambio aquí genera, normalmente son los mismos receptores de superficie los que van a generar los anticuerpos. Y tenemos a la vena hemolítica autoinmune asociada a fármacos. Lo mismo sucede con el fármaco. El fármaco va a generar a través de la unión de la proteína en la membrana eritrocitaria, el fármaco se va a unir, va a integrarse dentro del eritrocito y recién va a generar el anticuerpo formando un complejo. Vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos a las anemias hemolíticas intravasculares, traumáticas, microhepáticas. Aquí tenemos a las prótesis valvulares. Las prótesis valvulares lo que generalmente ocasionan es, como es un cuerpo extraño, ocasiona un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio hace que se acumulen los neutrófilos, todas las líneas de defensa del organismo, y como en forma paralela se desencadena la coagulación, entonces hay formación de trófico. Tenemos a las infecciosas, al síndrome hemolítico urémico, que está dado principalmente en la primera infancia en los niños. Es a consecuencia de una bacteria que va a desencadenar por la generación de anticuerpos en el mismo organismo, va a desencadenar un proceso séptico generalizado y una alteración sistémica infeliz. Yo tengo la desgracia de haber empezado con una niña de 5 años que comenzó con una tosecita, era la hijita de una compañera del colegio. Empezó con una tosecita, comenzó a toser, le dio un poquito de fiebre, como estaba de moda el COVID, pensamos que era COVID. Entonces le llevaron al pediátrico. En el pediátrico, la interna, y ya su fiebre empezó a incrementarse, la niña comenzó a sentirse mal, estaba vomitando, con eso con diarrea, entonces se pensó que tuvo una gastrointestinal, se le inició antibióticos, en unas 8 horas, esa niña entró en coma. A las 24 horas la niña falleció. Y fue a consecuencia de esa tosecita, probablemente asumimos, porque no se le ha hecho autopsia a esa niña, asumimos que era asumimos, porque comenzó con tos, pero ya después se fue complicando, hizo falla hepática, hizo falla renal, entró en coma, y la niña de 5 años. Entonces, el síndrome hemolítico urémico que pegaba a la niña muchas veces estaba. Púrpura trombocitopénica trombótica, eso lo vamos a ver en la parte de plaquetas, y la coagulación intravascular diseminada, que también lo vamos a ver en detalle en la parte de plaquetas. Perfecto, listo, gracias. Luego vamos a ver a las de origen infeccioso. Aquí tenemos a todas las famosas hemólisis de origen parasitario y viral, principalmente. Parasitario tenemos a la malaria, viral tenemos al dengue, que nos van a ocasionar hemólisis cerebral. También en el hospital he tenido una paciente que ha sido un poquito complejo manejarla. Llegó con 3 de hemoglobina, 3 gramos de cilindro, llegó a
al hospital tipo 8 de la noche, la atendió el médico de guardia, vio que tenía esa hemoglobina y le transfundió 3 paquetes, con 3 hemoglobinas, 3 paquetes. Al día siguiente le hicieron su control, tenía 4 hemoglobinas. Comenzó a tener ictericia, llamaron al internista, porque solamente el médico de guardia la vio, llamaron al internista, el internista también le puso otros 3 paquetes globulares, termina de ponerle los paquetes globulares, le hacen la cuantificación, tenía 4 de hemoglobina, no aumentó ni un solo punto. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Se le han hecho los otros estudios, todo era normal, solamente tenía anemia severa, ¿no más? Está sangrando, ya, pediremos endoscopía, colonoscopía, todo era normal. Y recién me llaman a mí. Y nadie le preguntó si venía o no del trópico. Vino del trópico la señora, pero con malaria, háganle gota gruesa y ahí está su diagnóstico. Entonces, tienen que considerar las parasitemias dentro de los diagnósticos diferenciales de la hemólisis. También tenemos el Trichomonas cruzi, que también es otro que nos elimina los eritrocitos. Algunas bacterias, como por ejemplo el cólera o la fiebre tifoidea, que también producen hemólisis. Los venenos, estas distinguidas señoras, que producen estragos y muchas veces, sobre todo en los niños, producen la muerte. Y agentes físicos, lo que les decía, las quemaduras, las grandes quemaduras son las que van a inducir a la hemólisis. Anemias extravasculares, el hiperesplenomegalia, la esplenomegalia. Puede ser posterior a un virus o puede deberse a un proceso netamente genético. Pues hay un aumento de un crecimiento de vasos, que es lo que va a suceder. Este sistema, es decir, los macrófagos del vaso lo que van a hacer que se desintegre la membrana del eritrocito, va a producirse una esferocitosis y luego su hemólisis, con lo que vamos a tener una ictericia nuclear. Las hemólisis extravasculares de origen genético, esto ya lo hemos visto en la primera parte, las linfocitosis, pero también al inicio ustedes van a encontrar monocitosis. En las dos condiciones tienen que investigar la causa. Tenemos una alteración en la molécula de hemoglobina, en la estructura de la hemoglobina, la drepanocitosis y las hemoglobinas inestables. Ayer lo hemos visto, la hemoglobina es la síntesis, cantidad de hemoglobina, perdón, de cadenas de globina, ahí tenemos las talasemas. Los déficits enzimáticos, déficit de la glucosa, fosfato, deshidrogenasa, es lo más frecuente. Pero también hay una alteración de la piruvato-quinasa que en los promedios es relativamente frecuente. Y a las alteraciones en la membrana tenemos a la esterocitosis, eritocitosis, estomatocitosis, que todas son todas son genéticas, con excepción de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que esta sí es adquirida, pero se debe a una mutación del gen, que vamos a ver más adelante, que se llama hemoglobina. Entonces acá tenemos, esto nos ayuda muchísimo. Este es nuestro frotis de sangre periférica. En nuestro frotis de sangre periférica nosotros observamos la morfología del eritrocito. Vemos esferocito. También vamos a ver fragmentos de eritrocitos, como este por ejemplo, denominado célula blister o célula enmordida, porque está como si tuviera mordiscos, y esto se debe a que los macrófagos van y mordisquean para destruir el eritrocito. Y pues aquí tenemos a los estos puntitos, ustedes se fijan, se llaman corpus delicti. Esto es típico del déficit de la glucosa cisfosfato deshidrogenasa. Entonces, ustedes se fijan en nuestro frotis de sangre periférico, que ya nos orienta a seguir un camino dentro de nuestro diagnóstico de clínica. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Quando tem várias de formas diferentes.
si lo poiquilosis. poiquilosis. Entonces ustedes ven eso, Sí. es una alteración Que tiene varias formas diferentes. morfológica de los poiquilocitos. Su hemograma les va a poner anisocitosis poiquilosis. Entonces no hay novedades. Ahora ya saben a qué se refiere y qué importancia tienen ustedes que darle a eso en el hemograma. Vamos a ver el anemia hemolítico inmune, que puede ser dada por dos circunstancias: por anticuerpos fríos y por anticuerpos calientes. Los anticuerpos calientes se llaman así porque comienzan a hemolizar a una temperatura superior a los 37 grados y generalmente son inmunoglobulina C. Estas de origen secundario, no tienen un origen primario. Generalmente se presenta en los niños post infecciones virales. Y, como ustedes pueden ver acá, neoplasia. Y alguna vez a los fármacos. Antes nosotros teníamos dentro de nuestro arsenal dos antibióticos que gracias a Dios están restringidos en su administración: las tetraciclinas y el cloraphenicol. Eso se utilizaba muchísimo antes. Ahora tiene su indicación. Entonces, estos dos antibióticos eran los que nos iniciaron una hemólisis. Y los anticuerpos fríos son inmunoglobulinas M y se llaman anticuerpos fríos porque comienzan a hemolizar a temperaturas por debajo de los 30 grados. Generalmente son temperaturas bajas, 10, 12 grados. La mayoría es idiopática, no se conoce su origen, pero las secundarias generalmente son tumorales y las virales. Dentro de las virales tenemos a la mononucleosis infecciosa, que es una patología muy frecuente, principalmente en niños. Ahora no crean, muchos adultos están cursando por la mononucleosis y como la adquirimos en el aire que respiramos. Y el Mycobacterium pneumoniae. Vamos a ver también incompatibilidad ABO-LH y también vamos a ver con algunos otros medicamentos, como les decía, algunos antibióticos que ya están restringidos en su administración, pero también los AINES. Dentro de los AINES más importantes está el ibuprofeno, y no obstante el ibuprofeno es el AINE que se administra en la mayoría de la pediátrica, y el diclofenac. Infecciones, malaria, la anemia gaseosa y el hiperestrenismo. Como se pueden dar cuenta, se repiten las mismas patologías para los distintos grupos de hemólisis. Y aquí está, lo que les decía. Entonces, el anticuerpo es una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina G hemoliza a 37 o más grados. ¿Qué es lo que va a suceder con el eritrocito? Se va a pegar a los receptores de superficie y lo va a destruir. Primero lo va a convertir en una esfera, en un estereocito, y luego estos estereocitos lo que van a hacer es pegarse unos con otros. En cambio, los anticuerpos fríos son inmunoglobulinas M. Estas van a hemolizar a temperaturas bajas y estas lo van a hacer a través de una otra proteína que le va a permitir unirse al anticuerpo. ¿Y cómo va a hacer su hemólisis? Por aglutinación. Aquí solamente se pegan los eritrocitos. En cambio aquí se aglutina. Entonces se destruyen y forman una especie de chapa. Esa es la diferencia, el más preferencial. También tenemos a la enfermedad hemolítica del recién nacido, lo que les decía. Primero hay una exposición del RH negativo de la madre a los antígenos RH positivos del producto y generan anticuerpos, nada más. No hay ninguna reacción en ese momento. En una segunda oportunidad, es decir, en un segundo embarazo, ya los mujeres tienen los anticuerpos. Al exponerse nuevamente al RH positivo, ahí sí forman desencadena toda la reacción hemolítica, ocasionando que en este bebé hepato, esplenomegalia, una ictericia y pues una muerte, que si eventualmente llega a término, las más de las veces no llega a término, que si llega a término pues ocasiona el famoso Kernel, que es una encefalopatía. ¿Y qué es lo que se
fragmentos destrozados. La reacción hemolítica transfusional depende del receptor de superficie, pueden ser inmunoglobulinas M o inmunoglobulinas G, pero aquí la diferencia radica en que en el transfusional participa el complemento de la reacción hemolítica, a diferencia de la eritroblastosis fetal, en la que el complemento no participa del proceso. Y empiezan todos estos CDs, que se llaman así, son receptores de superficie, son capaces de generar un antídoto, independientemente de la causa de la noxa. Puede ser un virus, una bacteria, ahí tenemos el VIH, puede ser cualquier fármaco, lo que sea. Todas son capaces de generar una reacción hemolítica. Entonces aquí está lo que les decía de los fármacos. Depende del fármaco para que se genere la reacción. Por ejemplo, forman anticuerpos IgG con especificidad para el RH, con el TUMS directo e indirecto positivo. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está el receptor de superficie y está pegado mi anticuerpo. Y punto. Se pega al antígeno y lo destruye. Se acabó. Por absorción, fármaco ingresa al eritrocito y forma un complejo fármaco-membrana. Ahí está. Se forma ese complejo, primero se forma ese complejo, y ese complejo es el que va a desencadenar la muerte por inducción. Es decir, va a ingresar al eritrocito. Y finalmente mi inmunocomplejo, que va a generarme esos intermediarios. Son intermediarios a través de los cuales se pega el antígeno al antídoto. Y aquí tenemos las famosas fagocitosis y acá tenemos al famoso. ¿Cuál es el virus más frecuente que produce hemólisis? ¿Cuál es el virus que produce hemólisis? Dengue. Vamos a dengue. Está de moda. Todo el mundo tiene el dengue. Es el que produce hemólisis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Depende. ¿Dónde está ubicada mi hemólisis? Intravascular, extravascular, intracorpuscular, extracorpuscular. Depende. Entonces mis clínicas se sobreponen. Pero puedo hacer diagnósticos diferenciales. La mayoría van a empezar con crisis. Es lo más típico. Ustedes ven al paciente intérico y dicen, está agonizando. Salvo que ustedes tengan el antecedente de que el paciente está cursando una obstrucción, una colecistitis, una colelitiasis obstructiva. Ahí ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial. En una hemólisis no hay dolor. En cambio, en un cólico biliar sí. Entonces tienen que hacer diagnósticos diferenciales. Luego ustedes tienen que hacer su examen clínico, su examen físico, donde tienen que ir a ver visceromegalias. Y si ustedes están frente a una visceromegalia, se verá que eso se debe a un proceso obstructivo físico. Si ustedes palpan vaso, significa que ese paciente tiene esplenomegalia y hay que determinar la causa. Pedirán tomografía, resonancia magnética, pedirán lo que tengan que pedir. Si su paciente tiene una esplenomegalia más ictericia, evidentemente es una hemólisis por un hiperesplenismo. Luego hemos visto que los pacientes que tienen una anemia falciforme, una drepanocitosis, tienen tendencia a pegarse justo en los puntos de bifurcación de los vasitos, esos eritrocitos que están deformados, y tienen tendencia a hacer trombosis, ¿no? Entonces se acompaña de signos de trombosis. Esto conocen ustedes. Alguno de ustedes debe tener. Pues el síndrome de Gino. El síndrome de Gino. Eso es una alergia, si ustedes quieren llamarla de esa manera. Es una anemia hemolítica presentada por el frío. Las hemólisis por anticuerpos. Y finalmente esto, que es hematuria y hemoglobina.
un volumen corpuscular medio de 80 100 hectolitros con una anemia, eso me obliga a hacer mi química sanguínea, donde voy a ver bilirrubina y lactato deshidrogenasa. Esos son los dos parámetros más importantes. También la aptoglobina. ¿Por qué? Porque la aptoglobina solo está presente cuando hay ruptura eritrocitaria. Entonces, si yo tengo estos parámetros alterados, mi diagnóstico presuntivo es de hemólisis. Y mi diagnóstico a seguir es observar mi frotis de sangre periférica. Y ahí voy a ver si son, por ejemplo, propanocitos, son estenocitos, o son cuerpos de Heinz, y ya tengo mi diagnóstico. Pero si no tengo estas características y solamente tengo estenocitos, entonces ahí tengo que seguir investigando la causa. Ahí voy a ir a pedir mi CUMS. Mi CUMS me va a decir si es autoinmune o no es inmune, si es de origen hereditario o es de origen inmunológico. Entonces mis estenocitos me obligan a pedir CUMS. ¿Qué es el CUMS? Es una prueba en la que se toma una muestra de sangre del paciente con hemólisis, se le administran antígenos, o sea, se le ponen en laboratorio de antígenos y se le pone un preparado específico de anticuerpos y se observa cómo hemoliza. Si el paciente hemoliza, es un CUMS positivo, por lo tanto es una autoinmune. Si yo estoy frente a una anemia hemolítica con mi hemoglobina baja y mis reticulocitos adultos, Sí. reticulocitos adultos, tengo que ir a ver si es una hemólisis intravascular o es extravascular. Sí. ¿Cómo voy a ver eso? Con mi química sanguínea. Si mi química sanguínea no me aporta ningún dato, si es normal, no me aporta ningún dato, tengo que ir a mi CUMS. Este sí me va a orientar. Si mi CUMS es positivo, es una anemia inmune. Punto. Puede ser aloinmune, autoinmune, medicamentosa. Eso ya lo va a determinar el laboratorista. Pero yo ya sé que es de origen inmunológico. Entonces, si yo tengo una anemia de origen inmunológico, ¿qué tengo que hacer? CUMS. No, ya con mi CUMS. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Genética. Corticoides. ¿Para qué le voy a dar más sangre si va a seguir hemolizando? Tengo que darle corticoides, tengo que bloquear la producción de anticuerpos. Eso no es. Pero si mi CUMS es negativo, ahí yo tengo que ir a ver si es una membranopatía, una hemoglobinopatía, una enzimopatía, o si puede ser de otro origen. Ya investigaré un poco más en profundidad. Pero con estos datos, yo ya puedo instaurar un tratamiento. Si es de origen inmune, le puedo dar 500 bolsas de eritrocitos, las 500 que les va a hemolizar. No le estoy haciendo un favor, al contrario, lo estoy perjudicando, porque al seguir hemolizando va a empeorar su hemoglobinuria, va a empeorar su colitis, va a empeorar su clínica. Entonces, tengo que hacer diagnóstico. Eso tiene que quedar bien. Y esto me ayuda muchísimo. Mi frotis de sangre perfecta. Voy a ver qué cosa encuentro acá: esferocitosis, eritrocitosis, dianocitosis, o electrolipopromia microcitosis, o cuando no hay específico, pues tengo que seguir indagando un poquito más. Mientras más complejo es el caso, más difícil es el diagnóstico. Entonces, ahí, como médicos generales, ustedes con un hemograma pueden diagnosticar. Con su frotis de sangre periférica pueden diagnosticar. No está en sus manos hacer tratamiento, por lo menos de inicio, que es el tratamiento de urgencia. Si ustedes quieren, tienen que derivar a casa. Pero sí, todo el mundo tiene un corticoide por ahí. Recuerden su corticoide y lo despacho. ¿Cuáles son los laboratorios que me van a orientar? Nuevamente, signos de destrucción excesiva: mi bilirrubina, mi LDH, mi descenso o ausencia de aptoglobina
principalmente cuando es de tipo inflamatorio o infeccioso. Habíamos visto que los inflamatorios y los infecciosos ocasionan hemólisis. Entonces, tengo que hacer mi diagnóstico diferencial. Hemólisis intravascular, hemoglobinuria en los agudos y hemosideruria en los crónicos. De ahí tengo que ir a tomar muestra de orinita y mandar al laboratorio. El laboratorio me va a decir si es hemoglobinuria pura o si ya es hemosideruria. Hemosideruria ha sido de larga data. Luego voy a ver mi hemoglobina libre en plasma. No tiene que haber hemoglobina en plasma, no tiene por qué. Entonces, cuando yo le tomo mi muestra al pacientito, me lo reporta ahí, hemoglobina libre en plasma, en observación. Tengo que prestarle atención a mis observaciones, es decir, mi prótesis. Y finalmente mi prueba de Kurz, que si es positiva o si es inmune. Y además tengo que ver que si tiene o no tiene participación del complemento. Ya les había dicho en qué participa el complemento, principalmente en la incompatibilidad ABO y LH. Y en las hemólisis extravasculares, con TUMS directo, positivo, con anticuerpos IgM e IgG, que voy a encontrar en mi sangre periférica, esclerocitos, anemia falciforme o una aglutinación. Ya les había mostrado cómo es una aglutinación, es como si me echaran un chorro de sangre. Diferente tipo de aglutinación por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Y obviamente esto vamos a encontrar principalmente los IgGs en la abdomen. Signos de eritropoiesis acelerada. En sangre reticulocitosis. ¿Qué quiere decir? Que mi médula produce en grandes cantidades. Es una hiperreactividad medular. Voy a ver macrocitosis. ¿Por qué? Porque no le da tiempo a seguir su curso y me está mandando células inmaduras. No pueden terminar de madurar por la velocidad de lo que se está destruyendo. Entonces, rebasa la capacidad medular de la destrucción. Por eso que hay macrocitosis. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 y el ácido fólico no se pueden incorporar porque tiene que mandar rápidamente, aunque sean células indiferenciadas, a sangre. Por eso voy a encontrar macrocitosis. Alguna vez eritropoiesis, muy raras, cuando realmente la pérdida es importante y mi médula tiene que sufrir una hipoxia periférica. ¿Y qué voy a encontrar en mi médula? Una hiperplasia eritroide, en la que yo voy a ver puras líneas rojas. No voy a tener muchas blancas y menos las páginas. Ya, los reticulocitos, como les decía, justo aquí, en este tipo de patología, los reticulocitos cobran importancia. ¿Por qué? Porque son las que me van a determinar a mí cómo se funciona lo que hay. Hay muchas fórmulas para hacer la producción de reticulocitos. El reticulocito real, real es normal, normal por el hematocrito normal sobre el hematocrito normal para la edad y el sexo. Complicado. La otra fórmula, reticulocitos corregidos en porcentaje sobre la vida media de los reticulocitos en días. Ese es un poquito más sencillo de hacer. Y tenemos otro que es los reticulocitos reales, es decir, la reticulocitosis normal por el hematocrito normal sobre el hematocrito normal para la edad del sexo por la vida media del reticulocito. O sea, un chiverío. Esto es específicamente para especialidad. Doctor, una pregunta. ¿El real no sería lo que el paciente tiene y el normal lo que debería tener? Por eso, el real es el que tiene el paciente. Sí. Porque tú estás observando en tu laboratorio. Bueno, aquí es. Y el normal es el que debería tener por las condiciones del paciente. Pero es un chiverío. Para mí, hasta es el más, digamos, fácil de acordarse y el fácil de hacer. Los reticulocitos corregidos es igual al hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal. Esto teniendo en cuenta que para este hematocrito, estos son los días de maduración del eritrocito. Y esto me va a medir mi capacidad regenerativa en mi médula. Por lo tanto, si yo tengo un índice de producción eritrocitaria superior a 2,
2, mi médula está produciendo en forma normal. Pero si está por debajo de 2, es una anemia arreflectada. Quedó claro. Ustedes como médicos van a decir reticulocitosis, tiene un ancho de distribución eritrocitaria alto, tiene reticulocitosis y hacemos el diagnóstico de anemia central, anemia periférica. Perdão, mas não compreende bem esses dias por hematocrito. Quantos dias? Por Esto ejemplo, es- ¿cómo voy a determinar? El hematocrito, no, esto es un parámetro que Sí. ya está establecido. Sí. Por eso, tú ves el hematocrito Tá. y ya sabes cuántos días tiene de maduración el eritrocito. Por ejemplo, si tu hematocrito es de 45, sus días de maduración es de uno solo. Pero si tú tienes un hematocrito bajo, sus días de maduración son 5. O tamanho dele, sim. Claro. Por eso. Isso é que eu queria Por saber. eso, estos son parámetros ya establecidos. Tú solamente tienes que reemplazar de acuerdo a lo que tenga tu paciente. Pero como les digo, como médicos generales, utilizar el índice de producción reticulocitaria no lo van a utilizar mucho. Ustedes van a decir, tiene reticulocitosis porque su ancho de distribución eritrocitaria está ancho. Está amplio. Listo, tiene reticulocitosis. Eso quiere decir que es periférico. Se acabó. Más sencillo todo. Y reticulocitosis. Ahí está. Y esferocitos. ¿Por qué? Porque lo primero que le sucede a mi paciente es, a mi reticulocito es que se hincha y está. Entonces van a ver esferocitos. Por aquí, el memo técnico. No memo técnico, sino una forma un poco más sencilla de orientar hacia cómo tengo que hacer mi diagnóstico. Tengo un volumen corpuscular medio de 80 a 100 hectómetros. Voy a mis reticulocitos. ¿Por qué? Porque lo primero lo que tengo que pensar, o está sangrando o está hemolizado. Porque si voy a pensar en un proceso inflamatorio, mi hemograma me dice leucocitosis con una tortilla más mi PCR y velocidad de sedimentación, tengo mi diagnóstico. ¿Cierto? ¿O no? No. Não. Tienen una vamos a hacer aquí, para hacer el hueco. Una cabeza. ¿Qué tengo que tomar en cuenta Acá, doctor. en el momento en que yo veo un laboratorio? Vamos a retomar lo que es biometría hemática. Dice, mi laboratorio, mi hemograma dice número de glóbulos rojos, ¿cierto? Sí. Lo siguiente es mi hemoglobina, Hematocrito. mi hematocrito y mis índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular. Esto es para analizar la línea roja. Sí. Luego tengo leucocitos, glóbulos blancos, y aquí que tengo mi Los neutrófilos en orden de números. los Neutrófilos, linfocitos, linfocitos, nódulos, basófilos. basófilos. Entonces, esto tiene que estar aquí, no hay un papel, aquí tiene que estar. Porque en base a esto ustedes van a deducir lo que tiene su paciente. Tenemos, esto es hasta el 65%, esto es hasta el 35%, esto es hasta el 10%, esto es hasta el 5% y esto es hasta el 10%. Listo. Eso tiene que estar. Si yo estoy frente a una disminución de mi hemoglobina, estoy frente a una anemia. Punto, no hay donde perderse. Si yo estoy frente a una anemia, disminución, tengo que mirar esto. Sí. Índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, tamaño y hemoglobina, color. Sí. Esto me refleja mi volumen, es decir, Líquido dentro del eritrocito. dentro del eritrocito. Sí. Y esto me determina De mi hierro. cantidad de hierro. Sí. Eso me determina. Aquí tiene que estar eso. Entonces, si yo tengo una anemia con un volumen corpuscular medio inferior a 80 hectolitros, estoy frente a una microcitosis.
en mi mente mis diagnósticos diferenciales sobre la marcha. Voy a ir a hacer el diagnóstico diferencial primero de enfermedad inflamatoria. Sí. Elevación de leucocitos con elevación de neutrófilos. Eso me dice que hay un proceso inflamatorio. Agudo. Para hacer mi diagnóstico finito, Fricción. mis reactantes en fase aguda. Reactantes positivos, este paciente tiene una microcitosis por enfermedad inflamatoria. ¿Listo? ¿A dónde tareas? Nos vamos a ir a las normocitosis. Lo mismo, es facilito. Solamente que tienen que prestar atención. Entre 80 y 100. Normal. ¿Eso? Normocito. Pero igual es una anemia. ¿Qué es lo primero que me fijo para hacer diagnóstico diferencial? Hemorragia. Glóbulos neutrófilos están elevados, más mis reactantes en fase aguda normales, es una anemia normocítica por proceso inflamatorio crónico. Pudiera ser la hemorragia también, ¿no? Bien, aquí yo tengo que hacer diagnóstico diferencial por hemorragia. ¿Qué es lo que me hace el diagnóstico diferencial por hemorragia? Una hemólisis. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo característico? Hemoglobinuria y Sí, de hemoglobinemia. Sí. ¿Mi hemorragia no tiene eso? No les voy a decir ictericia, porque hay hemólisis que no tienen ictericia. Sí. Por ejemplo, las extravasculares, que son enteramente por una estenomegalia. Hígado, Aquí, ¿qué es lo que tienen que ir a buscar? vaso. Un vaso. Entonces, no es difícil, pero tiene que estar la información aquí, para que su cerebro inmediatamente correlacione los datos. Si no tienen ustedes clínica, suponiendo que no tienen, no todos los pacientes van a hacer clínica. Sobre todo los pacientes que están con una hemólisis reciente, no les van a hacer mucha clínica. Esta paciente, lo que les comentaba, esta paciente que tenía malaria, ha venido fresca como una lechuga, pero pálida, más una hemoglobina de 3. Se han asustado los médicos de guardia y le han chantado transfusión. No han transfundido, más bien no ha hecho una hemólisis post-transfusional esa paciente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Centrarse en lo que dice su laboratorio. Tienen una anemia normocítica, normocrómica, inmediatamente tienen que pensar en una hemólisis. Directa. LDH. Esto sale en 20 minutos. Bilirrubina alta más LDH alta, hemólisis. Si está hemolizando, orina. Tienen que ustedes decir, a ver su Hemoglobinuria. una hemorragia no tiene. ¿Cómo se caracteriza un paciente que tiene hemorragia? Ahorita lo vamos a ver porque lo siguiente que nos toca. Quiero claro. Como el agua. Mejor. Entonces tienen que manejar en su cabeza datos para que ustedes puedan hacer sobre la marcha sus diagnósticos. Entonces, tengo mi volumen corpuscular medio, está normal, más mis reticulocitos. Si mis reticulocitos no están presentes, quiere decir que no se está produciendo. Entonces, inmediatamente tengo que imaginarme que es problema medular. Pero si mis reticulocitos están aumentados, tengo que ir a mi química sanguínea, bilirrubinas y LDH. Si están altas, es una anemia hemolítica. Si están normales, es una anemia hemorrágica. ¿Qué puede ser
externa, no visible. Claro que sí. Gastrointestinal o genitourinario, puede ser. Entonces, mi química sanguínea es la que me va a hacer el diagnóstico diferencial. Y si mis reticulocitos están bajitos o no se están produciendo, ¿qué problema es en médula? Tengo que ir a sospechar de una aplasia medular, una mielodisplasia o una infiltración de un tumor externo y de buscar mi tumor externo. Para eso tengo que hacer mis laboratorios complementarios. ¿Cuáles son mis laboratorios complementarios? B12 ácido fólico, ferritina, creatinina, función hepática. ¿Cuál es mi función hepática? ¿Cómo analizo mi función hepática? El TPT, que es el tiempo de tromboresina parcial activado, no me determina mi función, sino mi tiempo de protrombina. Tiempo del protrombina. Luego tengo que ir a ver mis hormonas tiroideas. Tengo que ir a ver mi cortisol para ver si no está produciéndome alguna insuficiencia hormonal. Mi eritropoyetina, mi PCR y mis marcadores tumorales. Estoy pensando, por ejemplo, si es cáncer de mama, iré a ver mi CA15-3. Si estoy pensando en colon, haré un CA19-9, haré un cáncer embrionario. Si estoy pensando en un tumor de origen embrionario, por ejemplo, pediré la beta-2 microglobulina quantitativa o pediré mi alfa-fetoproteína, dependiendo de lo que yo esté solicitando. Yo quiero pedir mis marcadores tempranos. Pero esto creo que es lo más sencillo que uno puede hacer, tenerlo en la cabeza para más o menos dirigir su diagnóstico. Y aquí lo mismo, ¿no? Porque tengo que pedir mi CUMS. Si yo estoy seguro de que mi paciente está inmunizando, tengo que ir a ver si es inmune o no inmune. Pedir mi CUMS. Si mi CUMS es negativo, no inmune. Y si es positivo, pues inmune. Anticuerpos puede ser autoinmune o inmunomedicamentos. Eso ya determinará el laboratorista. Tener siempre presente esto, siempre, porque ustedes ya se han podido dar cuenta que existen algunas células con algunas malformaciones morfológicas que nos orientan a los diagnósticos, ¿no? Para hacer mis diagnósticos diferenciales, mi test de CUPS, grande. Test de fragilidad osmótica, no lo van a hacer desde ya. Esto lo hacemos los hematoncólogos. Ustedes decían, no, ni siquiera los internistas, lo hacemos enteramente los hematoncólogos. Test de fragilidad para ver si está, para ver la resistencia del eritrocito frente a una esferocitosis hereditaria. Test para desórdenes hemolíticos, principalmente los cuerpos de Higgs, cuando estoy frente a una deficiencia de glucosas esfosfatidescrogenasa, una hemoglobina inestable, una talasemia mayor. Eso ya lo hacemos nosotros. Igual el dosaje enzimático, tengo que ir a pedir mi dosis de glucosas esfosfatidescrogenasa. El test de HAM, sí, ustedes tal vez alguna vez en la parte de emergencia puedan ver el test de HAM, porque este me va a determinar a través de la psicometría de flujo si este paciente tiene o no tiene hemoglobinuria para explicar. No. Y la electroforesis de hemoglobina, que es lo que ya habíamos hablado frente a las hemoglobinopatías. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando toquemos la hemoglobinuria para explicar. Hasta aquí. Preguntas. Doutora, quanto tempo, porque tu disse que o paciente às vezes não é assintomático, não é? E quanto tempo se progride essa situação em média, assim, mais ou menos? Si es, por ejemplo, un proceso viral que te ha ocasionado una esplenomegalia, eso tiene meses. Sí, Tiene largo tiempo. Sí. Pero si es agudo, ¿qué es lo primero que vas a ver en ese paciente? Toda la clínica de anemia. Fatiga, cansancio, palidez o ictericia. Si su paciente está diaforético, está disneico, taquicardia, toda la clínica de anemia. Entonces, eso llama la atención. Háganle su laboratorio. De ahí ustedes van a determinar qué tipo de patología tiene su paciente. Por eso les he dicho, este papelito nos va a decir qué está sucediendo con el paciente. ¿Cómo está? ¿Qué está sucediendo dentro del paciente?
porque es un reflejo de lo que está sucediendo adentro. Y ustedes tienen que prestarle mucha atención a lo que dice ese papelito. Ese papelito les da muchos tips para que ustedes más o menos piensen en qué patología están cursando y cómo es su pronóstico, porque este papelito les da pronóstico de lo que les va a pasar. Si ustedes diagnostican una coagulación intravascular diseminada, su pronóstico está dado, se les va a morir. ¿Sí? Y se les puede morir en horas, en horas. Entonces, ese papelito les hace su pronóstico. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Sean grandes. No miren al paciente como si fuera un pulmón, un corazón, un riñón, intestino. No, su paciente es un conjunto de múltiples órganos. Tiene todo el derecho de tener una nefropatía más un cáncer. Tiene todo el derecho de tener una cardiopatía más una enfermedad inmunológica. Tienen todo el derecho. Ustedes tienen toda la obligación de hacerle el diagnóstico. Vamos a ver la anemia hemolítica autoinmune, que es una cosa chiquitita, que su clínica es típica: ictericia, alcolúrica, esplenomegalia y su anemia. La esferocitosis hereditaria, esferocitos, punto, ahí es la lista. Y la esferocitosis hereditaria es de origen genético. ¿Qué le van a hacer? Nada. Si el paciente necesita, le pueden hacer esplenectomía. Si es que necesita. Hoy en día la esplenectomía está muy tomada de las pinzas. ¿Por qué? Porque antes pacientes mayores de 18 años no se les hacía la esplenectomía. Ahora, incluso hasta los 6 años, todavía está considerado hacer en casos muy severos, como los anemia es muy severo. Si no es muy severo, lo transfunden y van a tratar. Y si ustedes le ocasionan una hemosiderosis, solamente tienen que calar al paciente y lo van a mantener estable. Es una enfermedad netamente genética, una malformación genética, por lo tanto ustedes no pueden solucionarle al paciente, solo lo tienen que estabilizar. Diagnóstico: esferocitos. ¿Qué tienen que hacer para hacer su diagnóstico diferencial? CUMS. Si es CUMS negativo, es ahí. Se acabó el problema. Y si es CUMS positivo, corticoide. Este es el problema. La hemoglobinuria paroxística nocturna. Y les he dicho, esto es un problema genético adquirido en el que hay una mutación de este gen que se llama PICA. Este gen, al mutar, va a hacer que desaparezcan dos receptores de superficie de la membrana del eritrocito. Por lo tanto, van a hacer que este eritrocito sea muy frágil, pero se acompaña de otras alteraciones asociadas: leucopenia y trombocitopenia. Si ustedes ven anemia, leucopenia y trombocitopenia más orina oscura, es hemoglobinuria paroxística nocturna, sobre todo cuando en la noche. Esa orina en el día puede ser clara, pero durante el día va oscureciendo. Hemoglobinuria paroxística nocturna, solo con orina. Esta sí usa con trombosis arteriales y venosas, entonces hay que tener mucho cuidado con las crisis, ¿no? Diagnóstico solo por citometría de flujo. Y aquí les decía, para hacerme el diagnóstico de esto, yo necesito el test de Hammond. Aquí sí se aplica el test de Hammond. Me afecta a todo mi cuerpo, todo mi organismo afectado. El paciente tiene anemia, pero tiene algunas otras cosas más aparte. ¿Ustedes se fijan? Esto va a afectar la calidad de vida del paciente. Tiene disnea, fatiga, tiene anemia, como todo tipo de anemia. Pero hay dolor abdominal muy intenso, epigástrico. Es un dolor que no se lo puede determinar, no se le puede dar una localización. Muchas veces el paciente entra a la emergencia con el dolor abdominal, se le hacen todos los estudios y no se encuentra nada. No se lo pone en observación. Y cuando se le hacen los estudios de
hidratante, es lo más importante. Lo que va a suceder es una falla renal por la deshidratación y por la alteración electrolítica que va a tener el paciente. Entonces tengo que hidratar. Primero hidrataré con cristaloides, luego con expansión extracelular, hasta que me dé tiempo de hacer mi diagnóstico, porque mi crisis hemolítica muchas veces termina en el fallecimiento del paciente. Entonces tengo que evitar mi daño renal. Mi transfusión, siempre y cuando mi hemoglobina esté, es decir, más bien, mi clínica esté comprometida. Paciente disneico, taquipneico, pálido, con alteraciones de la conciencia, esté confuso o nublado. Ahí sí, le voy a transferir. ¿Para qué? Para estabilizar sistémicamente el paciente. Con uno y la clínica mejora, no doy más. Pero si necesito 2 o 3, puedo dar. Eso depende de la respuesta a la transfusión. Y, por ejemplo, les decía, hay que tener mucho cuidado con la cantidad. ¿Por qué? Porque esta transfusión también me puede ocasionar hemólisis de seno. ¿Por qué? Porque mi paciente puede ser una reacción inmunológica, puede ser una hemólisis inmune, más además. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer una compatibilización muy minuciosa. Como les decía, no solamente hacíamos factor ABO y RH. Ahora no, ahora hay que hacer histocompatibilidad antes de transfusión. Cuando estoy frente a una anemia hemolítica autoinmune positivo, tengo que dar con glucógeno. Si no es intenso, vamos a dar solo entonces, si no es muy intenso, solamente le voy a dar prednisona. Vía oral, unos 2 miligramos por día por 6 días. Nada. Pero si ya mi paciente tengo una alteración bastante importante, ya está comprometido clínicamente, voy a la metilprednisona. Le voy a dar 1 gramo día, 3 días día de relación. Puedo dar otros inmunosupresores, unas gamaglobulinas, por ejemplo, o recurrir a la esplenectomía en casos muy severos. Como les decía, la esplenectomía hoy en día está destinado a casos específicos, solamente cuando la hemólisis no se la puede detener. En caso de una esclerosis hereditaria, la esplenectomía, les decía, no en menores de 6 años. Déficit enzimático es esplenectomía, pero con una respuesta parcial, porque si va a seguir, porque es un déficit de enzima, no le puedo reponer la enzima. Desórdenes hemolíticos crónicos, ácido fólico y alguna vez determinada dosis. Hemólisis de tipo microhepático, plasmaféresis, donde le vamos a dar plasma fresco congelado para evitar el paciente hemólisis. Y en la hemoglobinuria paroxística nocturna, transfusión de glóbulos rojos lavados. ¿Qué significa eso? Que este paquete tiene que entrar a un proceso de limpieza en el que se tiene que eliminar todos los receptores de superficie de los eritrocitos. Y es irradiado y nuevamente lavado y recibe circulación del paciente. Porque es la única manera de evitar que el paciente nos haga un aumento de su patología. No se olviden que la hemoglobinuria es precisamente eso, eliminación de la hemoglobina. Lo que yo tengo que evitar es que siga eliminando la hemoglobina. Bueno, conclusión, la hemólisis se produce por una destrucción precoz del hematía y origina una anemia que muchas veces excede la capacidad de la médula. Por eso es que yo tengo que ver mis reticulocitos y mis reticulocitos me conviertan en este estado. Conocimiento de la etiología, el cuadro clínico, complicaciones es vital importancia para lograr un diagnóstico temprano. Eso es lo que tengo que hacer. Evitar complicaciones tipo trombóticos y adoptar medidas terapéuticas en cada caso, ¿no? Para prevenir las complicaciones. El estudio de frecuencia periférica es fundamental para diagnósticos diferenciales de las hemolíticas. El diagnóstico de la hemolítica es primordial debido a su gravedad y hay que hacer seguimiento de su
bien chiquitita porque aquí no hay donde perderse. Las anemias hemopáticas. Tengo primero que ver si es capilar, venosa o arterial. La capilar jamás les va a dar nunca. La venosa sí cuando sea una vena importante, sean las venas del cuello, las axilar, los femorales, ahí. La vena cava. Más no le va a dar a él. Las importantes son las arterias. Aunque sea chiquitita la arteria, en cada latido cardíaco es un chorro de sangre. Entonces, aquí sí. Tengo que ver si hemorragias agudas o crónicas. Las hemorragias agudas no hay donde perderse. Ustedes ven si son externas o si son internas. Ustedes tienen que analizar si ese paciente ha sido sometido a un trauma, a un choque, digamos, en el que puede haber ruptura de vísceras huecas y ahí tener una hemorragia interna. Para eso, ¿qué es importante? Es un examen clínico. Si el paciente tiene peritonitis o tiene peritonismo, ustedes hacen su palpación y ven que hay agitación peritónica. Y las crónicas, que son las más, digamos, difíciles en ese aspecto, hay que ver la parte gastrointestinal y genitourinary. Es un poquito más complicado. Si tienen las hemorragias gastrointestinal y genitourinary. Esto tienen que ustedes tener bien en cuenta. Que estamos frente a una leve cuando el paciente está sintomático y no ha perdido más de 750 veces. Moderado cuando ya tiene una frecuencia cardíaca cerca a los 100 por minuto, pero ya hay frialdad cutánea y conciencia todavía normal, con una pérdida de 750 veces. Y cuando ya está grave, ya hay alteración en la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que está entre 110 y 120, hay palidez, diaforesis e incluso oliguria. Ya mi pérdida es de entre 1250 y 1300. Y la masiva, donde ya tengo incluso alteración de conciencia, anuria e incluso shock. Y se tendrá shock. Cuando perdido más de 1750 cc. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué se le va a decir? Es origen central, ¿no? Es origen. Tratamiento. La muerte viene por hipovolemia, no por anemia. Por lo tanto, tengo que darle una vía de hidratar a mi paciente, porque lo primero que va a fallar va a ser mi riñón. Entonces, tengo que darle grandes cantidades de agua. No lo logramos. Compromiso sistémico con transfusiones. Hay que resolver